diciéndoles que están dando el consentimiento. Así que oficialmente les doy la bienvenida a este encuentro y les agradecemos un montón por conectarse, por tener ganas de escuchar algo que para mí es algo así como una especie de fiesta de cumpleaños o de nacimiento o de bautismo o de algo que se parece a una de esas celebraciones que se nos quedan marcadas porque siempre me parece que un libro es un acontecimiento en varios sentidos y esta semana mientras preparaba, no solo con la relectura, sino la relectura de un libro que salió hace ya 6 meses, estábamos hablando acá más o menos 5 o 6 meses, ahora iremos con algunos detalles más específicos de lo que fue el proceso de publicación. Eh, Pensaba un poco más allá de lo que se podía decir desde un aspecto como mucho más técnico o desde la perspectiva del contenido del libro, qué es lo que me movía a mí a hablar en términos, ¿no? De qué fuerza mueve las ganas de decir algo al respecto del libro y pensaba en no sé si años, pero muchos meses, calculo que años, y después nos contará Ariel, que vengo conociendo fragmentos y aspectos de estos cuentos que terminaron reunidos en una producción independiente, que es un libro que publicó Azul Francia, que es una editorial independiente, que se dedica a publicar literatura contemporánea y en este sentido pienso en esa dimensión, esto que yo les decía, como de la celebración, ¿no? De que finalmente un proceso tan trabajado, que no fue un proceso ansioso, sino al revés, tan dedicado y que eso se ve un montón en los textos, en la búsqueda. El cuento es un mecanismo, toda literatura, un poema, una novela, un mecanismo de relojería diferente, ¿no? La novela, el cuento, un poema, o un guión, o lo que fuere. Eh, el cuento rápidamente, cuando algo falla en su mecanismo, se nota, y la serie de cuentos que están reunidos en este libro dejan ver entre muchas cosas la gran cantidad de trabajo por su contundencia, cosas que a veces uno no sabe, ¿no? Encontrar, pero que puede registrar a partir de esa lectura que es así, ¿no? Como que abrimos el libro, empezamos, nos sumergimos y, y algo nos avisa que es el final, que es encontrarnos con la angustia de la última página. Eh, Así que les agradezco a todas y a todos por compartir este momento, que para mí es como también, de algún modo, la posibilidad de cerrar juntos un tiempo que compartimos, que fue el de algunas lecturas preliminares de algunos de los cuentos, otros los leí por primera vez publicados, y también lo que fue el proceso de edición, el proceso de publicación. Hoy me acordaba, hago todo este así especie de introducción medio random porque sigo abriendo a quienes están todavía llegando, así que cuento casi, los que llegan temprano tienen así como la posibilidad casi de conocer una especie de backstage, y me acordaba del verano en el que yo estaba en Tupelo Pincho, en un barrio en el que ya ninguno de los dos vivimos, viendo y comentando el diseño de tapa, que es hermoso, y que de algún modo me parece, no sé si lo llegan a ver, que funciona muy bien como puerta de entrada, como apertura enigmática a algo que tiene que ver con el tono y con el color y con la coloratura del libro. Voy a buscar bien el apellido de Luisiana, a ver si lo dice acá. Sí, Luisina, ¿ves? Ya lo dije mal. Imagen de tapa y foto de autor. Luisina Acato es la diseñadora de la tapa. Eh, ¿Arrancamos formalmente? Ya hice como todo el chusmerío, todo el momento descontracturante. ¿Estamos bien? Miro, hago contacto con caras que conozco, caras otras que son nuevas. Eh, Les decía recién que una producción independiente es un libro que eh, esperen que sigo abriendo acá. Bueno, seguirá llegando gente.
Me hace como todo el sonidito, no sé si a ustedes también les hace sonidito, entonces naturalmente desconcentra. Una producción independiente es un libro que reúne una serie de cuentos que Ariel escribió en los últimos años y que en algún momento, supongo que habrá sucedido así, estos cuentos encontraron una especie de eje transversal o de cierta zona que les da como un sentido de unidad y una fuerza mutua en la acumulación, en el efecto que producen en la lectura de uno tras otro, porque trabajan y de algún modo me parece que el título lo refleja muy bien en una zona donde me parece que la imaginación de Ariel se vuelve muy poderosa y que es iluminar ciertos aspectos como el lado B del escritor. Si acá tenemos el lado A del escritor, el que escribe los cuentos, los publica, encuentra a sus lectores que se los festejan. Gran parte de los cuentos del libro de algún modo narran esa especie de lado B o de pregunta que es de qué vive un escritor o cuáles son esos trabajos que quien escribe eh, desarrolla para sostener su vida. Y entonces hay como una mirada muy sarcástica y muy irónica, pero a la vez como muy precisa, que logra tocar algo del centro de nuestro trabajo en torno como a la precarización y a las eh, relaciones precarizadas que se van armando en el mundo laboral en relación al trabajo intelectual. Y para mí eso es como un gran hallazgo del libro, porque me parece que hace este juego de lado A y lado B entre la fuerza de un escritor súper consumado, el escritor que publica, el que firma los cuentos, y el imaginario que está condensado en la mayoría de los cuentos que tiene que ver con ese otro aspecto. Hay artistas en formación en algunos de los cuentos tratando de hacerse un espacio en el mundo de la creación. Hay escritores precarizados, escritores que escriben secretamente para otros. Hay una especie de galería de personajes que son fruto de una gran mente que inventa y que al mismo tiempo, pienso, abreva en ciertas zonas de la experiencia, pero para pensar, o me gustaría ahora en un ratito cuando vamos a hablar con Ariel, más que pensar las anécdotas autobiográficas, es la inmersión en un mundo como nos permite generar ficción, ¿no? Porque todo lo que los cuentos narran probablemente tengan que ver con aspectos directos de alguna zona de la vida vivida, de los múltiples trabajos que puede haber tenido Ariel o alguien de su entorno, cualquier puaner, cualquier egresado de la Facultad de Letras. Y ay, estaba abriendo y me desconcentré. Y me parece que eso es como un gran hallazgo en la escritura. Estamos muchas veces acostumbrados a pensar desde la ficción la precarización laboral quizás en otros mundos, ¿no? Yo pensaba esto, a veces pareciera que la única zona en la que es narrable la precarización laboral es en el mundo de la fábrica, en el mundo, ¿no? Y acá aparece, voy a decirlo así, una vida de clase media intelectual que a mí me generó una gran identificación y zonas que a veces no se piensan desde la precarización, porque a veces aparece como narrado una especie de falsa verdad del amor al arte, ¿no? De que todo, que resistimos todo, porque la palabra, y acá aparece explorada como una verdad que en este sentido, ¿no? Decía, más que biográfica, me parece que es de una percepción eh, inteligente y sutil de esta pregunta de cómo está un escritor en el mundo cuando no está haciendo eso que nosotros conocemos de quien escribe.
y todos los cuentos en ese sentido me parece que tienen como la posibilidad de narrar alguna de esas aristas con, como les decía, a veces con mucho humor, pero también con mucha ternura, porque estamos de su lado también de los personajes, y me parece que eso crea un equilibrio y una fuerza muy particular. El libro, así como tiene ese hilo conductor que ya me parece súper atractivo, original, logrado, tiene como otro aspecto, me parece que también está buenísimo para pensar. Pienso acá si hay alguien que se dedica o quisiera dedicarse a escribir o incluso tiene algunos cuentos ahí dando vueltas, que me parece que es una cosa como súper cuidada también sobre la forma del cuento. Es un libro en el que nos encontramos con un trabajo que creo que tiene un poco que ver con el tiempo de trabajo que tuvo y de cocción el libro, y con probablemente lo que quedó afuera de este libro para que lo que está tenga como esa posibilidad de generar ese efecto así como tan contundente de unidad, la sensación de que todos los cuentos se iluminan y pertenecen como una especie de mismo universo pulsional. Esperen que yo sigo abriendo. Y al mismo tiempo, en cada cuento hay la intención de buscar una forma. Pienso en ese sentido, ¿no? El lado A y el lado B. Mientras hay algo rasante en esa, no solo en la precarización en las condiciones de trabajo, sino cómo las condiciones de trabajo terminan colonizando y precarizando una mente, que me parece que es un poco el juego que hay entre los personajes y sus mundos, ¿no? Que, que se arma como eso, y por otro lado, todo el tiempo cada cuento es no solo, como yo les decía, esa pieza de relojería tan cuidada, sino en cada cuento una forma, una voz y un modo de narrar y un modo de articular la estructura narrativa, en sus volúmenes, en su sintaxis. Y entonces se vuelve eh, como si todo el tiempo hubiera una especie de gran clase de escritura detrás de cada cuento, que es el trabajo sobre la forma. Y yo hace un ratito decía que era como una especie de cumpleaños para mí, y entonces cuando yo preparaba este encuentro pensaba en qué cosas nos unen a Ariel y a mí, aparte de la escritura, y pensé en que una de las cosas que nos unen con un poco de humor y un poco de pasión y un poco de emoción, es Ricardo Piglia. ¿Estoy bien, Ari? Bien, estoy diciendo Absolutamente, bien. absolutamente. Y este libro que podría ser como un pariente lejano de una producción independiente que es Formas Breves. Entonces, eh, me vino, porque no es que la fui a buscar, sino que fui a buscar el libro cuando me di cuenta que de lo que yo estaba tratando de hablar o de lo que yo quería hablar era de algo que Piglia ya había escrito en Formas Breves en relación a la escritura en general y a la escritura de cuentos en particular, y como si entonces este libro fuera una especie de ejemplo perfecto de una de mis frases de cabecera o fragmentos prefe. Dice Piglia, y voy a leer esto un poco como para también abrir la conversación con Ariel y poder meternos un poquito más adentro del libro y escucharnos mutuamente. Dice Piglia, todas las historias del mundo se tejen con la trama de nuestra propia vida, lejanas, oscuras, son mundos paralelos, vidas posibles, laboratorios donde se experimenta con las pasiones personales. Los relatos nos enfrentan con la incomprensión y con el carácter inexorable del fin, pero también con la felicidad y con la luz pura de la forma. Y entonces cuando yo balbuceaba mis propias ideas, dije, pero si yo ya lo que quería decir no es más que una versión mal dicha de esta frase preciosa en donde Piglia une, me parece, dos preguntas que están unidas eh, de un modo bello e inteligente.
al mismo tiempo en el libro, que es la única fuerza distintiva de quienes nos dedicamos a escribir, es la de encontrarnos con nuestras imágenes más puras, más íntimas y arriesgar una ficción a partir de ahí, pienso para los que escriben ficción, ¿no? Arriesgar sin desentenderse de nuestro propio mundo, sino jugando lejanas, oscuras, mundos paralelos, jugando a toda la oscuridad y a todo el brillo del que somos capaces, y que al mismo tiempo la escritura es un laboratorio donde se experimentan con las pasiones personales. Y yo que soy amiga de Ariel desde hace muchos años, tengo esa suerte, pensaba, ¿y cuál es acá la pasión personal? ¿La escritura, la literatura? Y pensaba que hay algo que está en la voz de todos los narradores de cada uno de los cuentos, de las voces que narran, que me hizo pensar un poco en la relación entre la voz autoral y la voz narrativa, y que es que acá está su relación con el lenguaje, que detrás de toda la amalgama de elementos de ficción y de búsqueda en relación a articular el universo, los personajes, las historias en la construcción de cada cuento, hay también un denominador común, eso que nos deja ver que detrás de un libro de cuentos hay un autor, aunque siempre insistimos en hablar de la voz narrativa. Hoy quiero deshacerme de la voz narrativa y hablar del autor, hablar, como dice Sader, del universo pulsional, de eso que tracciona desde abajo la voz de quien escribe y al lenguaje de quien escribe. Y están tus palabras, el modo en el que las usás siempre, Ari, estoy hablando ahora, te hablo a vos. Eh, tu, tu inteligencia para traer la palabra justa, un montón de cosas que están desde antes de que vos escribas, me parece, en tu lengua, que tu escritura es como una especie de forma muy elaborada, muy precisa, muy trabajada, muy cincelada de tu propia relación con el lenguaje. Y para mí, leer el libro y encontrar esa forma, no estilizada, sino estetizada, ¿no? De la propia lengua, que no es deshacerse de la propia lengua escribir, sino todo lo contrario, es encontrar la forma más precisa, más exacta, sin estos balbuceos que ahora estoy produciendo yo, que va y viene y se... ¿no? Y encontrar cómo hacer una escritura a partir de esas imágenes íntimas, personales, de la capacidad de fabular. Muchas cosas podrían ser destellos de conversaciones que uno tiene, modos de mirar, de opinar, pero trabajados y sometidos a una presión espiritual muy fuerte, la de hacer, ¿no? Hacer salir de ahí un cuento, una historia. Y en este sentido, dice, como yo leía recién a Piglia, los relatos no se enfrentan con la luz pura de la forma, y pensaba que la luz pura de la forma sería esa, ¿no? Ese modo de darle forma, de modular y de maniobrar con todo eso que uno tiene en ese estado por ahí más caótico, ¿no? Finalmente poder encontrar una forma, un modo de moldear en la construcción literaria todo eso, ¿no? Los destellos de la relación que tenemos con el lenguaje, los destellos de nuestra visión de mundo, y encontrar en eso el artefacto que hace algo que no me parece menor, que es creer que al lector hay que entretenerlo, que hay que poder tenerlo entre el texto. Es un libro entretenido, pero entretenido porque juega con el lenguaje, porque juega con ciertas zonas de indecibilidad, ¿no? Que el escritor es precarizado, que el escritor piensa con el hemisferio izquierdo, sería, con el que cuenta la plata,
Todo aquello que pareciera quedar por fuera del campo de representación de la escritura, las ficciones acá lo ponen a jugar y el libro se desentiende, se desmarca y dice yo soy escritor y acá está eh, algo que no tiene precio, que no se relaciona con el dinero y ese juego todo el tiempo se va armando en el libro y a mí me pareció un logro del texto, del libro, del juego, del libro. Tiene uno de los cuentos así que cortan toda esta serie, un cuento sobre infancia, es como hermosa esa inserción que yo había leído hace muchos años, con una ternura y una especie de pregunta por la génesis, pienso, ¿no? ¿Dónde se origina todo? Y bueno, en alguna marca de infancia, porque no se va a olvidar de Rilke, el libro, y va a decir, y bueno, siempre hay una marca de infancia en el dolor. Miren que estoy abriendo acá a más gente que llega, eh, que me parece que de algún modo completa este ciclo de preguntas, ¿no? ¿Dónde están los orígenes múltiples pero certeros de las imágenes que nos mueven a escribir y una confianza de hacer con esas imágenes, pero no rápido, hacer meticulosamente, hacer concienzudamente, eh, no sé, a mí me da orgullo decir que este libro lo escribió una persona que es amiga mía. Eh, ¿Acerté algo? ¿Hay alguna imagen que se corresponda con tu mundo? Ari, qué Bueno, pregunta difícil, imposible. Hola, Ari. ¿qué tal? Creo que exagerás un poquito, pero está bien. Creo que a pesar de la exageración, me resuena lo que estás diciendo con, con la escritura y con este libro. Eh, y creo que sí, bueno, pensaba, ahora visto, porque bueno, obviamente para uno a veces no es tan claro qué es lo que escribió, y por más que haya una unidad pretendida ahí, después en la lectura se producen otras cosas, pero estaba pensando que incluso en ese cuento de infancia que vos decís que corta, está la presencia del dinero y de, de lo económico, digamos, a Ujú, través de esa mirada infantil. ujú, Eh, sí, y sí, la verdad que me resuena lo que decís porque que eso, a partir sin entrar en anécdotas, ¿no? Pero tocando así lateralmente cosas que uno puede hacer, si lo único que sabe hacer más o menos bien es escribir y tiene que ganarse el sustento, toca en distintos lugares, entre otros esos distintos oficios que están presentes en los cuentos, pero también hay como que no alcanza con eso solo, y ahí aparece la forma, y ahí aparece la forma como organizadora ujú, de eso que está ahí para ser contado. ujú, Y después creo que lo que está en el estilo, en cierta ironía y demás, es como una tramitación medio amarga a través del humor. Entonces hay tipo de cosas que son muchas veces amargas y que bueno, de alguna forma hay que tomárselas y sobrellevarlo. sí. Em, una de las cosas que yo me propuse era intentar decir algo del libro sin anticipar nada que pueda prevenir del placer de leer los cuentos. Em, lo que hoy llamaríamos no spoilear. Em, y que antes, ¿cómo llamábamos? Antes del verbo spoilear. No sé cómo se llamaba esto, pero habrá tenido un nombre antes. No anticipar, no develar nada que pueda quitar la sorpresa y el goce de la invención. Em, en un mundo que ya parece tan ficcional, encontrarnos con ficciones tan decididamente construidas y que al mismo tiempo parecieran que son como una especie de captura hiperrealista de lo real, me parece un logro y un hallazgo, así que invito
a todos a leerlos y no quiero spoilear mucho, pero sí queríamos, o yo le propuse a Ari que leyéramos un fragmento de alguno de los cuentos para escuchar algo de esto. Esperen que acá sigue entrando gente. Y voy a abrirle paso a la lectura. Así algo de todo esto que decíamos quizás se empieza a escuchar o va abriendo como la posibilidad de capturar algo de todo esto que comentábamos. Hay algo que es, a veces un fragmento de una novela es más legible suelto como fragmento que un cuento. El cuento es muy dependiente de su totalidad. Es, como lo llamaba Cortázar, ¿no? Busca ese efecto como de knockout. Hay algo de esa, ¿no? De esa fuerza de unidad y de ese sostén que es la estructura que necesita. Como, me parece que a veces el cuento quizás resiste menos que la novela, el fragmento suelto, pero por lo menos vamos a leer un principio más que un fragmento, ¿no? Ari, como Bien, para ver algo de todo esto. Yo no creo que exageré, de verdad lo digo, ¿eh? Em, sí podría decir que intenté leer, ¿no? Como tratar de leer, como de atravesar las capas yo pensaba cuando preparaba la presentación, ¿qué significa? Pensé muchas cosas mientras esta semana yo pensaba y armaba todo esto. Em, ¿Qué significa? Y no es la primera vez que presento el libro de una persona amiga, pero tal vez fue la primera vez que me interrogó esto, como esto. No voy a exagerar, pero al mismo tiempo cuento con un saber que muchas veces simplemente como lectoras o como lectores intuimos. Yo creo que hay una pregunta muy fuerte que organiza la lectura y que nos arma una relación de intimidad con nuestras autoras, con nuestros autores, con nuestra biblioteca, muy fuerte, que es esta sensación como de que se crea una amistad, que hay una conversación que se inicia y que nos gusta leer lo que leemos porque sentimos el mundo en común, que sentimos que esta persona virtualmente podría ser mi amiga, que esta conversación, que esta lengua que está trabajando en el libro, es una lengua eh, que tiene que ver con mi lengua íntima. Cuando digo esta lengua íntima, obviamente estoy refiriéndome a un concepto medio de Proust, pero digo eso que todos conocemos, ¿no? Las inflexiones de la lengua, ¿no? Cómo hay conversaciones o personas con las que la conversación fluye y se sostiene ¿no? Y se vuelve como infinita e interminable por virtud de ese modo de usar, ¿no? La masa del lenguaje, el modo de mirar, el modo de capturar el mundo, el modo de en qué nos detenemos y en qué no. Y entonces, en ese sentido, eh, quizás podría decir eso. Yo no sé si es una lectura exagerada o simplemente, obviamente, porque nos conocemos, claramente yo podría encajar en esa figura del lector ideal, tal vez, ese lector que trata de reponer, ¿no? Algo de toda esa trama. Y decía, pensaba en esto, era para leer y para poder seguir conversando, que muchas veces, ¿no? Cuando uno se encuentra así a ficciones, como en ficciones tan contundentes, con un imaginario tan definido en términos, ¿no? De personajes, de mundo, en este caso de descripciones, digamos, de relaciones laborales, de modos en los que se despliega la, la precarización en el mundo del trabajo remoto también, el trabajo, ¿no? Es como remoto, freelance, intelectual. eh, ¿Cuánto vale una palabra? ¿Cuánto vale una palabra en la traducción, no? ¿Cuánto vale una palabra? Esa pregunta es tremenda, ¿no? Un peso por palabra, no sé cuánto está ahora la palabra. Pero la compartibilidad. la compatibilidad lingüística. Pero digo, muchas veces nos preguntamos cuando leemos, vieron que uno como lector, porque desconoce y es un gran misterio los procesos creativos, ¿cómo se le ocurrió? ¿No? Como que agarra esa cosa de decir, pero ¿de dónde lo saca? Y es una pregunta muy falsa y capciosa, la de ¿esto te pasó? Como si la capacidad
de ficcionar o de crear ficciones viniera estrictamente de lo que me pasó. Y muchas veces lo que nos encontramos escribiendo es eso, que cuando queremos traducir como punto por punto una experiencia, la escritura fracasa, necesita de una cosa a otra. Y me parece que estos cuentos dejan ver esa cosa otra, ¿no? Como un lugar que está apoyado todo el tiempo en lo único que tenemos para escribir, nuestro mundo de experiencia, el mundo que se inscribió en nosotros tal como se inscribió en nosotros por virtud del modo en que lo miramos y lo percibimos y todas las coordenadas que hacen que el mundo se inscriba en nosotros, ¿no? Se sedimente algo del orden del mundo. Y si lo leen en algún momento, después me escriben y me cuentan, a ver si pueden adivinar algo de todo eso. Insisto en esto, en las marcas no biográficas en el sentido más obvio, más simplista de la relación entre ficción y autobiografía, sino en el sentido complejo de el mundo como se inscribió en mí, me parece que es, ¿no? Como eso que se entra en la licuadora de la ficción y se devuelve como, como pesadillas o como sueños, ¿no? Eh, Ahora quiero que leas, o te propongo, Ari, que leas y después podemos conversar algo de por ahí de todo eso, porque yo Bueno, reconocía, pasaba eso, ¿no? Reconocer destellos de cosas, de alguna cosa laboral, de algún viaje. Miren que sigue llegando gente, qué emocionante tanta gente, cómo me alegra que les interese estar acá a escuchar. ¿Cómo hacen los demás? A ver si nos dice algo sobre cómo podemos hacer nosotros. ¿Leemos, Ari? ¿Qué decís? ¿Está? leamos. Veamos. Bueno, voy a leer el principio de un cuento que se llama Mensajes de Hong Kong, que me parece que es bastante representativo de esto que viene contando Marian. Mi preferido. ¿Tu preferido? Este y el de, ya sabes cuál, el de los malos escritores. Ok. Todos son, y el del niño, el de infancia, porque la infancia siempre me gana. Este es el marketinero. Eh, Vamos. bueno, Mensajes de Hong Kong. Detesto pedir favores, pero no me quedaba alternativa. Recién me había mudado y el proveedor de internet no tenía fecha de instalación hasta la otra semana. Acepté la primera opción que me dieron, aunque igual necesitaba internet para retomar el trabajo. Había avisado de mi mudanza, y si bien Esther, la muchacha de Hong Kong a quien debía reportarme, no entendía por qué buscaba yo quebrar con cuestiones personales el mármol de su estrategia digital de gestión de recursos humanos, después de unos días de silencio que representaban una ardua conversación entre Esther y el muchacho de Hong Kong a quien ella reportaba, terminaron por concederme un par de días de gracia sin goce de sueldo. Esther escribía y borraba, hasta que su mensaje llegó. Aun cuando nunca en la historia de la compañía alguien había solicitado semejante cosa, las políticas de una empresa global en el siglo XXI contemplaban realizar ciertas concesiones en vista de las diferencias culturales de los empleados. Sería, eso sí, algo excepcional, irrepetible. Sentí que perdía más de lo que ganaba, pero eso no era nada nuevo. Ya en mi primera entrevista, para la que me puse una camisa y ubiqué una planta en el fondo del cuadro que llegaba a captar la cámara de la computadora, yo mismo les había dicho, no sé por qué, que todo era negociable, salvo trabajar sábados y domingos. Esther dijo que no habría problema, siempre y cuando recuperara esas horas en la semana. Oh, Esther, ¿eres tú una persona real y es Esther tu verdadero nombre? ¿Has comido tú carne asada y tierna y bebido vino sin más preocupaciones por el resto de la tarde? ¿Has dormido hasta el mediodía alguna vez? ¿Acaso conoces lo que es el amor? De cualquier manera, un trabajo mediocre con paga mediocre para una mediocre empresa extranjera, luego de las últimas devaluaciones era un trabajo que valía la pena conservar. Así que me puse pantalones y llamé a la puerta de mi vecino de al lado, a quien todavía no había tenido tiempo de conocer. El que se asomó por la puerta vestía una vieja camisa a cuadros metido en un jogging y para enfocarme forzaba los ojos detrás de unos gruesos lentes color caramelo. Hola, sí, dije, soy su vecino de al lado, mucho gusto. Alberto, dijo el hombre, encantado, y me estrechó la mano con fuerza.
Le ahorré al tal Alberto los detalles de Esther y Hong Kong, pero le expliqué mi necesidad y le pregunté si podía ser tan amable de prestarme por unos días su conexión a internet. Mirá, dijo él, vos pareces un buen pibe, pero esas cosas son peligrosas. Un amigo mío tiene un departamento en Mar del Plata y hace poco el hijo lo ayudó y lo pusieron en internet para alquilarlo a turistas. Y resulta que se les hospedó un degenerado con una computadora y se puso a hacer no sé qué cosa de pornografía infantil. Cuestión que saltó una alarma de Interpol o algo por el estilo, y a mi amigo le cayó la policía y todo un despelote que todavía está con abogados. Así que discúlpame, pero mejor no. Había llegado el momento de profundizar en la situación sin ahorrar detalles ni de Hong Kong ni de Esther. Ah, dijo Alberto, si es para trabajar es otra cosa. Lo que sí, no sé bien cómo funciona el tema de la contraseña y eso. Pasá y fíjate. El departamento de Alberto era un monoambiente idéntico al mío, en caso de que el mío tuviera pilas de diarios, estanterías con cajas de productos de limpieza, botellas vacías, ceniceros colmados y un penetrante olor a sahumerios. Cuando ya me acercaba a una computadora amarillenta sobre un escritorio improvisado con cajones de cerveza, Alberto, la cara casi pegada a un envase de shampoo, dijo, ¿no me lees esto, ya que estás? Claro, dije yo, y empecé a recitar los componentes de la etiqueta. No, dijo él, más abajo, fíjate si no hay un teléfono. Había un teléfono, y a medida que se lo dictaba, él iba ingresando los números en un aparato inalámbrico. Me agradeció y volvió a lo mío. Recién entonces noté que entre las letras borradas del teclado se acumulaba una mezcla de cenizas, pelos y blancas escamitas de piel. Mientras buscaba la contraseña, escuché cómo Alberto hablaba con la empresa. Con calma explicaba que al verse en la desafortunada situación de ya dentro de la ducha y enjabonado, no lograr extraer del envase nada del producto, según él, solidificado en el fondo, se preguntaba si la firma, de la que era fiel consumidor, respondería por la situación o si acaso tendría que verse obligado a emprender acciones legales ante la flagrante defraudación de un hombre mayor con acreditada discapacidad visual. La verdad es que no sé qué esperaba Alberto que hiciera por él. A esa altura, un shampoo contra la caída del pelo. Y sigue. Y sigue. Bueno, es el comienzo, sigue, porque yo hoy hay algo para mí que es como muy interesante de ese cuento para pensarlo desde la construcción, que es como un elemento del cotidiano, que es quedarse sin señal, ¿no? Quedarse sin señal y tener que trabajar con señal, o sea, como tipo, la pandemia completa. Sí. Una situación cotidiana, de repente, no de repente está mal dicho, con ese trabajo de la imaginación por detrás, da la posibilidad de construir todo un universo motivado por como por ese conflicto desencadenante, que me parece que es como el hallazgo, ¿no? Como que es una desesperación que todos conocemos, pero llevada como una especie de paroxismo en la necesidad de resolución, ¿no? Como me quedé sin señal. Pero me parece que ahí toca todo el tiempo el cuento siempre esos puntos de identificación, una situación que reconocemos llevada a un universo que ahí se abre y es un poco eh, que me parece atractivo, como a partir de ese mundo del que se queda sin señal está todo el mundo de la empresa de Hong Kong, por un lado, y todo lo que se va abriendo del mundo del vecino, esa cosa que es al mismo tiempo un cuento de vecinos, eh, que Jorge es espectacular, o sea, apenas se acaba de ver algo, me parece que o sea, ese tratamiento de la voz cuando lo intercepta ahí al principio con su anécdota de la pornografía, lo pinta muy bien y que es un cuento que es muy eficaz como en esa articulación de em, como de esos dos mundos o de esos tres mundos, ¿no? Cómo esa concentración de algún modo crea la eficacia, ¿no? Cuánto el cuento, una pregunta pareciera, ¿cuánto resiste el cuento para ser narrado sin desarmarse? Me pareciera que ese cuento, entre muchas preguntas formales, logra resolver ese, ese enigma. Eh,
Teníamos la idea de, yo quería leer un pedacito también, como para leer yo también de lo tuyo. Porque hay una cosa que es, ¿no? Si uno lee mucho, lee mucho, lee mucho, algo se le va como imprimiendo. Más allá de la imaginación, pienso como eso que ya se escuchaba ahí, ¿no? Que es cómo, cómo se mantiene en movimiento un cuento, ¿no? Cómo iba avanzando todo el tiempo, cómo se mantiene en movimiento, son todos relatos que me parece que también nos dejan pensar eso, ¿no? Cómo se mantiene en movimiento un cuento para avanzar hacia su final. Y hacia la descripción más exhaustiva posible de su paisaje. Entonces, leo un pedacito yo y después por ahí charlamos esto, ¿no? De esa pregunta que me parece interesante, que es esa relación entre las imágenes propias y la construcción ficcional, no para que digas, no, lo que pasa es que yo un día me quedé sin internet, sino para poder pensar eso desde el punto de vista de la escritura, no para que nos Bien. cuentes qué pasa con tu banda ancha. Eh, los malos escritores, porque acá hay como una especie de, no sé, de carga irónica, me parece diferente porque se desplaza como sobre la tensión con el mundo académico también, ¿no? Es como de otra arista de los oficios. Los malos escritores. La falta de actualización presupuestaria había congelado nuestra situación de profesores ad honorem. En la cátedra de teoría literaria, la consecuente broma era que así se traducía en latín la palabra esclavo. Un chiste que duró poco, pero que de alguna forma representaba el espíritu colectivo de intentar sobrellevar un momento en el que no teníamos herramienta alguna de negociación y nadie sabía bien qué hacer. Tanto en nuestra cátedra como en otras, quienes percibían un salario habían decidido incorporarlo a un fondo común que nos incluía a todos los docentes, y aunque nosotros, los esclavos, agradecíamos el gesto, lo cierto es que la suma no alcanzaba para tanto. Por entonces yo participaba de un grupo de investigación sobre bestsellers y literatura popular que me permitía sumar algo más cada mes. El precio que pagábamos por mantener el financiamiento de ese espacio era acudir 2 o 3 veces al año a eventos organizados por el gobierno para dar charlas referidas a algún libro de moda, casi siempre con dragones y soft porno histórico para mujeres. La actividad, coordinada por un tal Bárcena, camisa celeste, sin corbata, pantalón natural, mocasines marrones, era parte de un programa público de promoción de la lectura, una causa noble por la que ciertas empresas cedían el 10% de lo que, de otro modo, habrían debido pagar como impuestos. Además de las bondades de democratizar la cultura, según nos dijeron en una reunión preliminar, esta era una oportunidad muy positiva para conectar la academia con la gente común. En el grupo hubo una fuerte discusión, pero al final aceptamos. Voy hasta acá porque tengo acá gente queriendo entrar y así nos da tiempo para conversar. Me encanta este comienzo por el nivel tan grande de condensación irónica, que me parece que en esa concentración, en esa imbrincación, ¿no? Entre los que no pagan impuestos, los que ¿no? de la academia, el bestseller, de terminar trabajando, de hablar de libros de moda, la precarización, el ad honorem en la facultad, que tiene como una especie de confluencia en el universo del personaje, que es lo que después de algún modo se despliega en la construcción del relato, pero como con un retrato tan, tan fiel en esa concentración de cosas que a veces aparecen como más atomizadas, ¿no? Que están todo el tiempo ahí en esa nebulosa y como si el trabajo del cuento fuera eh, hacerlas trabajar como más a presión entre sí, eh, y esa retórica eh, que para mí es como otro rasgo del texto, esa articulación sintáctica, esa capacidad de producir mucho sentido en muy poco por la fuerza oracional de cada párrafo. Eh, Insisto en esta pregunta, despejando la curiosidad de, pero vos sos ad honorem, no para contar eso, sino para o cómo pensás vos desde tu experiencia de escritura esa relación entre las imágenes propias o las imágenes internas o el universo pulsional, de acuerdo a qué doctrina sigamos, las imágenes propias, el mundo propio y la construcción de ficción, ¿no?
cómo pensás esas dos pulsiones o cómo fue trabajar con esa zona a lo largo de la escritura de estos cuentos. Mm. Mm. Em, bueno, creo Ojo, que no, está buenísimo porque nunca lo había pensado así, pero em, creo que tiene que ver, bueno, con esto que había dicho hace un rato, a partir de- de lo que vos decías, fue también un poco la escritura a lo largo de varios años, un acompañamiento a nivel personal, la escritura, como de ir sintetizando cosas que también, si uno las vive y nada más, por ahí es una carga de angustia muy grande. No porque el texto sea solamente catarsis, ¿no? Que intenté que no lo fuera, pero tiene algo de eso, como de, de darle una canalización por la vía de la ficción a cosas que por la vía de la realidad son mucho más duras y quizás imposibles o muy difíciles de resolver, al menos desde lo individual, de estar sentado atrás de un teclado. Entonces, por un lado tiene algo de eso, de tramitar la angustia, si se quiere, pero por otro bueno, lado hay algo que me fue surgiendo con esta escritura, que eh, no sé bien por qué, pero que me incliné más como por una estética realista. ujú, Que, bueno, vos leíste otras cosas que yo escribí, que no necesariamente era así. Eh, Digo, el realismo con toda la problemática que tiene para definirlo, ¿no? Qué es el realismo, pero que es más o menos como trabajar con los elementos que uno puede observar, con las mediaciones que tenemos todos, pero observarlas en la vida. Y, y un poco impulsado por la forma del cuento, quizás fue una búsqueda de, bueno, cómo ensayar una resolución de este problema, pero con los elementos que están ahí. A partir de esta, no sé, pauta realista, de decir, bueno, no puede venir acá un alien a, a bajar el presupuesto educativo, tiene que resolverse de otra manera. Eh, y bueno, fue un poco jugar con eso. Y también ese cuento, que bueno, no vamos a spoilear, pero eh, me pasó en el proceso de escritura, lo digo porque me parece que puede ser interesante también para quienes escriben, quienes están acá, que yo lo escribí como en dos mitades. Una en la que planteo el problema, digamos, y después en algún momento se me ocurrió cómo resolverlo, con eso, a partir de los elementos que estaban dispuestos ahí. ¿y cuánto Y tiempo entre una mitad y la otra? ¿Cuánto angustiante tiempo entre una mitad y la otra? no, no sé, creo que fue a continuación, no es que lo tuve que dejar mucho ahí. El de Hong Kong sí, ese lo escribí a lo largo de bastante tiempo, ahora lo puedo contar. Pero no sé, fueron un par de meses de trabajo para la primera versión. Eh, Eso, creo que fue una mitad justo a continuación de la otra, pero sí fue una sensación mía del proceso, decir, bueno, llegué hasta acá, a ese punto medio, con una idea de, bueno, creo que esto era lo que tenía para decir. Bueno, pero esto no forma un cuento todavía. Bueno, ¿cómo puedo avanzar con estos elementos para cerrar la forma del cuento y más o menos darle una resolución a esto que, que bueno, no sea la resolución angustiante que suelen tener estas cosas en la vida real, ¿no? Y fue por ahí un poco. Y esto de hacer confluir todos esos elementos es parte del juego. Eh, Claro, el sí, juego dictado por la confluir forma, y ¿no? como esa condensación, ¿no? Que todo aporta como su nivel de tensión, ¿no? Desde Mm, tensión en el lenguaje, tensión en la representación del mundo, hasta tensión dramática, tensión en el desarrollo de la acción, mm, pero tensión como algo me parece eso, ¿no? Como electrificar lo representado. Eh, sí. ¿Y sí, el de Hong Kong, en eh, cuánto tiempo? y Pregunto ese, esto porque a veces da como esa sensación el cuento de que
que la brevedad supone 2 patadas en la escritura, ¿no? Como me levanto y ya lo tenía escrito. Eh, y que muchas veces es justamente como lo contrario, ¿no? El tiempo que necesita para encontrar como su forma y su articulación. Sí, y el de Hong Kong, la verdad que no sé, pero puede haber pasado más de un año desde que lo empecé hasta que lo terminé. No de trabajo todo el tiempo con ese texto, pero sí me pasó algo parecido, de llegar a un punto y decir, bueno, ok, ya conté mucho de lo que tenía ganas de contar, ahora qué hago. Y por ahí, al igual que con el de este de la Honore, me pasaba que tenía muchos elementos heterogéneos ahí. Ujú. Y no terminaba de ver cómo conectarlos para cerrar hacia la forma del cuento. Y también se me había ido más largo, ese del libro es el cuento más largo, y medio que se me había ido del manejo, que yo suelo escribir más corto, o venía escribiendo más corto. Entonces, un poco me desbordaba en la extensión y en cómo seguir haciendo malabares con todas esas pelotas que estaban en juego. Eh, y bueno, lo avancé en distintos tramos después, y cuando ya iba viendo que se estaba armando el libro, dije, bueno, este lo tengo que cerrar porque este es parte Este es el absolutamente, corazón, y hoy creo que es el corazón del este libro. bombea. Sí, hasta posicionalmente es como un poco el corazón. Sí, sí, sí. Sí. Y algo re interesante en cómo está compuesto el libro, antes de cerrar, quería hablar un poco de lo que fue el proceso de publicación, porque más allá de los avatares propios de un proceso de publicación que tiene que ver con, eh, no dar con una editorial, dar con la editorial que puede leer como en, ¿no? Como en consonancia con lo que el material es y que ¿no? Como que no es solo dar con cualquier editorial, que me parece que ahí hubo, porque acá vuelvo a apelar a las infidencias de la amistad, un trabajo minucioso y como por tu parte deseoso pero no ansioso de resolverlo de cualquier manera, ¿no? Como que muchas veces eh, el deseo como de porque a veces también lleva mucho trabajo, ¿no? Entonces hay como una cosa que eso o se hace o se quema, ¿no? Como algo de que se satura también el mismo producto, ¿no? El libro terminado ahí como... y yo tengo como ese recuerdo de que había algo como muy importante como en vos de espera en relación a como dar con con la editorial que pudiera, como recibir y leer deseoso pero no ansioso. Claro, bueno, es lo mismo, pero acechando, ¿no? Como yendo hacia, ¿no? Mm, Como en actividad. Que eso me parece como que es algo que para cualquiera que esté acá que tenga como el deseo, no digo el sueño, digo el deseo, ¿eh? El sueño no lleva, lleva como la pulsión y y el amparo del trabajo suficiente detrás de un material. Creo que todo eso estaba, obvio que se recontra en el libro, que hubo como un aplomo ahí, y algo que el libro tiene que es la consistencia del libro, que me parece que eso a veces deja ver como el trabajo, que incluso yo creo que vos mismo también muchas veces ejercés como editor, digo, ¿no? Como una mirada de fuerte de edición, que yo no sé si había cuentos que no entraron, no trabajaste tanto la unidad previa que, o sea, todo estaba trabajado, digamos, para encajar como en esta forma que tiene el libro, como pienso en esto en relación a los volúmenes, digamos, como a los flujos rítmicos de los cuentos, como cierta unidad eh, temática, pero también con las aristas, digamos, para que no sea todo empatado, y la diversidad como en la forma, como que cada cuento es como un reloj, otro es como un modelo de reloj. Eh, y entonces, te quería preguntar si querés de pasar algún tip. ¿Cómo fue el armado? O sea, la idea de ir hacia la serie, ¿no? Que es algo que a veces no registramos. Yo cuando doy clases siempre me gusta poner como un ejemplo que a veces nos es más claro, porque el libro a veces no nos damos cuenta que tiene el mismo trabajo, que es el disco, ¿no? Un artista que hace un mm, disco no es lo mismo los temas en cualquier orden, no es el mismo, ¿no? O sea, hay un pensamiento que está pensando en el flujo y en la emoción de la lectura y que traccionan entre sí, y un montón de elementos que a veces no tenemos,
no se vuelven como una percepción consciente de la lectura, pero que trabajan en la cosa del deslizamiento del libro, ¿no? Como empiezo y lo termino, el libro me lleva. El libro me lleva, el libro no me satura, el libro tiene como una consistencia que me permite entretenerme en el sentido de tenerme entre, ¿no? De estar ahí como moviéndome con el libro. ¿Cómo fue la composición del libro de cuentos, el Mm, concepto libro de cuentos? bien. Eh, bueno, creo que lo sentí. Lo sentí en el sentido de acá hay un conjunto. No es que me quedó muchísimo afuera, pero sí sentí, bueno, acá hay una serie eh, y que es distinta de cosas que tenía escritas previamente, que ahora estoy pensando en otros términos. Eh, y vi eso, vi que había una unidad que en buena parte es temática, pero no es solo temática. Eh, Me cuesta a veces definir cuál es como lo que tienen en común. Creo que esta perspectiva del realismo la tienen en Eso, común. claro. Todos están narrados en primera persona, pero son primeras personas bien ficcionales todas. Creo que en ningún caso se podría confundir con una primera persona biográfica. Ujú. Y eso también me interesaba como proyecto en este momento que tiene como tanta presencia en la primera persona, pero no tanta la ficción. Me interesaba ensayar un poco con eso. Y vi esto, que así como también decía recién que fueron escrituras que me fueron acompañando a lo largo de un tiempo, decantaron en algo cercano, si bien tiene esto de que son distintos entre sí los cuentos, porque también me pasa a mí que eh, no me gusta repetir mucho las voces o lo que hice en un cuento, después quiero hacer otra cosa totalmente distinta, o distinta al menos. Pero sí sentí eso, que había una unidad, eh, quizás relacionado un poco con esa función que habían cumplido los cuentos en su escritura, o desde una mirada, o de un tipo de ironía, o bueno, creo que iba un poco por ahí, pero también, y esto también me parece interesante traerlo, que me sirvió mucho para ir viendo esas cosas que uno, estando ahí metido en el trabajo, no lo termina de ver, que fue el trabajo con otros, o el dar a leer a otros, el diálogo sobre los textos, que también son, yo pensaba, una primerísima instancia de publicación. O sea, si uno piensa publicar es hacer público algo, en principio sacarlo de la esfera en la que uno lo está viendo nada más frente a la computadora, y ya empezar con esos diálogos, empezar con esas devoluciones, a veces eh, mediadas por la amistad, a veces en un trabajo profesional con otros, y ese ida y vuelta en que uno no necesariamente toma todo, pero sí se da un intercambio que en general es productivo. Y también fui viendo con más claridad cómo se formaba la unidad. Y en particular, eso lo trabajé con Yamila Beñé. No sé si la conoces. Yo Sí, sí. sí, bueno. Eh, que vimos con distintas alternativas de orden para los cuentos. Eh, y, y el orden, yo lo terminé determinando un poco por el tipo de humor que tienen. Que algunos son más, en mi registro privado son como los más absurdos y los más a cara de culo. Ujú. Entonces, pero todos tienen alguna cosa igual, eh, de algún tipo de humor, pero para mí funciona un poco así. Entonces, la alternancia entre uno y otro me daba un poco el ritmo que quería, para que no se vaya ni mucho para un lado ni mucho para el otro. Ujú. Sí. Tomo algo que me parece interesante de pensar esa dimensión de interlocución que tiene todo Mm, trabajo literario, artístico en general, que de algún modo desmitifica la idea de la escritura en soledad, ¿no? Como que me parece que es tan importante para poder pensar acá, o sea, cómo se llega hasta el final de un proceso de escritura, ¿no? Que siempre es como apoyándose como en miradas que nos permiten como
eso, ver lo que no vemos, ¿no? Ver como con otra luz, a veces como para pulir y a veces para rescatar también, ¿no? Como cosas que uno a veces no se da cuenta, no puede percibir, ¿no? La magnitud de algo que está produciendo, aunque sea como germen, ¿no? Como de, si esto lo puedo pulir, y ni hablar esa, como también en esa secuencia. Em, es un librazo. Y es cierto eso, que está bueno para pensar, lo pienso en relación a este libro y cada vez que leemos un libro, yo creo que nosotros quizás los que estamos como más habituados a mirar como esa cosa compositiva del libro, reconocemos, ¿no? Manos de un escritor o sensación de que che, está bueno, pero le falta como ¿no? La mano que mira como esa cosa como compositiva, total y que y vos recién decías algo que me parece interesante como para orientar lecturas que pueden estar, quizás, en alguien que vaya a leer después de este encuentro el libro, que es, las variaciones en el uso de la primera. Porque es cierto, que yo me quedé, cuando dijiste están todos en primera, me quedé pensando porque hasta en alguno me había quedado como que está en tercera, pero no puede estar mal construida, porque hay tanta variabilidad entre los usos de la primera y las formas de trabajar las voces, también los diálogos, ¿no? Como todo el tratamiento de las voces, no solo de la voz narrativa, sino de las voces de los personajes, que me parece que está buenísimo, como a veces proponerse también esas lecturas, ¿no? Sobre un libro, ¿no? Que es como observar cosas que a veces no reconocemos, como claro, acá también está como el arte de quien escribe, ¿no? No solo en la invención, sino en lo que tramita bajo la forma, esa invención y que logra como materializarlo en su forma, como la sensación de que este cuento no puede ser de ninguna otra manera, ¿no? El todo, o sea, en todo sentido, ¿no? La primera, el punto de vista, el, el tono, eso que está, me parece también tan equilibrado, porque tiene un tono que es un toque más y se va de mambo, se va, pero al pasto, que me parece que es un gran cuidado que tiene cada uno de los cuentos, que es cuando se trabaja con cierto régimen de humor, ¿no? La ironía o el absurdo, o sea, que lo disparatado no es lo cualquier cosa hasta el infinito, sino encontrar una lógica interna donde uno puede entrar a sentir que mi cabeza potencialmente también podría producir eso ¿no? Si me tomo la pastilla incorrecta a deshora. Y me parece que esos también son logros más sutiles de la escritura, ¿no? Como la restricción que crea el propio tono, la propia atmósfera, y que eso también es algo distinto a nuestra realidad conversacional, ¿no? Que no es usarlo todo, tal como uno juega con el lenguaje, juega con las imágenes, con el relato, con la anécdota en la vida. Así que un montón de pistas ahí para leer, leer las operaciones de escritura, ¿no? Que para mí es algo tan placentero cuando leo, ¿no? Ver qué hace el que escribe, ¿no? Así, cómo lo hace. Lo voy a volver a repetir. ¿No tenés, sabes que no tengo acá? ¿Vos tenés, Ari, un link porque quiero pasarles el link y no lo tengo acá a mano, Lo tengo, lo tengo. muy bien. Si alguien tiene ganas de comprar su versión, papel o su versión digital, ahí, perfecto. La editorial es Azul Francia y Azul Francia es una editorial que circula en las librerías en las que se vende literatura independiente, muchas ferias también, así que si no es ahora, en el momento se lo cruzarán, si tienen el hábito y si no, adquiéranlo, de andar por los lugares por donde circula, la literatura, que por ahí no es la de las librerías de los shoppings, voy a decirlo así. Em, y nos prometimos hacerlo de 1 hora para que fuera conciso y compartir algo que también no diga más que lo que verdaderamente tiene que decir, que es un libro por sí solo, ¿no? Que un libro existe por su propia cuenta y no necesita de que me parece que es algo
que el libro realmente cumple, ¿no? Que es eso, que no necesita de ningún metadiscurso para poder disfrutarse y apreciarse, pero igual habíamos prometido que podíamos hacer una ultimísima ronda de comentarios, preguntas, no sé si alguien quiere decir, preguntar algo antes de despedirnos y antes de cerrar. El momento es ahora. Tengo una mano allá levantada que es la de Amelia. Amelia es, sí, espera que no veo nada de la letra. Hola, Amelia, abrite el micrófono. Ay, ¿sabes abrirte? Tenés que apretar el botón. Ahí Acá. sí, ahí estás. Hola, Bien. Amelia. Hola, hola. Hola, ¿Qué Ariel. tal? ¿Cómo estás? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. No, yo quiero expresar eh, un profundo reconocimiento, Ariel. Yo soy alumna en distintas etapas. Voy, vengo, vengo, voy. Y realmente el aporte que encontré en sus enseñanzas, en su guía, en su responsabilidad, eh, en su severidad a veces, porque no te dejaba pasar uno, el cuidador del lenguaje, realmente eh, una maravilla, y bueno, creo que voy a volver a ser alumna tuya. Mm. Bueno, gracias, Amelia, bienvenida, cuando quieras. Tengo otra mano. Martín, ahí estás, Martín con cara y todo sin cara recién. Hola Martín, ¿cómo Ahí estás? estamos. Ahí te Muy bien, escuchamos. hola María. ¿Todo tranqui? Bien, ¿y ¿Cómo vos? vamos? ¿Cómo Bien, andás? lindo. Bien, muy bien. Primero Bueno, quería felicitarlo ahí, Ari, por la publicación del libro. Bueno, muchas Como gracias. dijo Amelia hace un ratito, gran profe, no te deja pasar una. Está muy bien. Por suerte los profes que tuve en mi vida, tuve varios que fueron así como Ariel y bueno, y aprendí muchas cosas. mm, Me gustaría preguntarle algo a Ariel sobre la edición del libro. ¿Cuánto, si pudiste poner en el libro todo lo que vos querías poner, en el sentido del contenido, ¿no? Si hubo algo que, mira, esto no va, qué tanta libertad tuviste a la hora de publicar el libro. ¿Vos decís en relación con la editorial? Exactamente. estaba la Eh, editora por acá, ¿no? Que yo vi que sí, se conectaron, le estuvo, mandó un beso, se fue. me Ok, dijo que estaba un rato. ok, ok. Así que puedo decir abiertamente, Decí lo que la verdad. Muy bien, la verdad. dejá de grabar, no, mentira. No, la verdad es que fue libertad total, tuve mucha suerte en ese sentido. No hubo tampoco es que haya algo tan controversial. Bien. Eso te iba a Hago la responder. grabación. No, la verdad que fue muy amable el proceso. No hubo ningún cambio en ese sentido, sí, algún que otro ajuste que tiene que ver con que esto pasa siempre, alguna línea editorial que dicen, bueno, a solo le ponemos tilde o no le ponemos tilde, bueno, no pasa Sí. nada. Pero a nivel contenido, eh, no hubo ningún cambio. También la editora, bueno, como no está, puedo decir lo que quiera, ¿no? Pero la editora me dijo que lo veía muy trabajado el texto, lo veía muy cerrado y por eso no tenía tampoco mucho para modificar. Así que por ahí, si es una preocupación tuya, diría, hay que hacer la tarea antes uno y sacar, como decía Marian, esas cosas que las que uno se va de mambo. Y si no, bueno, también pensar la edición, si uno tiene la suerte de tener un buen editor, como otra instancia más de interlocución. Porque por ahí hay veces que los autores son muy apegados a su texto, a su versión, y no reciben bien los cambios que se les propone. Y muchas veces son cambios que están bien intencionados y que tienen un sentido. Pero bueno, creo que es fundamental hacer el trabajo uno antes y llegar con el texto lo más cerrado posible. También para ver si esos cambios vale la pena hacerlos, si es que a uno se lo proponen,
o si vale la pena defenderlos también, que puede ser el caso. Pero Claro, bueno, que cualquier interlocución te hace pensar más, al menos, ¿no? Como que ya es un montón. Hablaban acá de la rigurosidad de Ariel. Bueno, yo creo que, decían, ¿no? Como profe, que está bueno para pensar cómo eso también se refleja en el propio trabajo, ¿no? Como esa rigurosidad, cómo hace crecer la escritura, esas resistencias, ¿no? Que a veces uno tiene, pensando no solo en quienes hablaron de eso, sino en cuántos pueden estar del otro lado pensando en ese problema de ¿no? La severidad, no en el trato, sino en como la implacabilidad con el texto, que para poder escribir hay que poder volverse, que es una cosa muy difícil, ¿no? Como realmente implacables con una misma, con uno mismo, y de ejercer el en contra también, ¿no? Como ir en contra a veces de esos lugares donde podría ser, pero debilita. Podría ser, pero debilita. Y aprender a mirar eso de la propia escritura es un trabajo enorme, ¿no? Que creo que habla del tiempo que lleva también escribir y del gran trabajo que tienen estos cuentos por detrás. Está el link ahí en el chat, por si les dio ganas o curiosidad para que puedan tener el libro. Prometimos no extendernos en el tiempo, así que vamos a cumplir. Les quiero agradecer un montón a todos los que vinieron, porque me parece que un poco la conversación que pudo darse tiene que ver con lo que hace que haya presencias, ¿no? Así como cuando escribimos tenemos que poder imaginarnos esta escena en algún momento, ¿no? Para impulsar la escritura. No sé si la escena de la presentación, digo, la escena del lector, ¿no? Como tocar a alguien, querer tocar a alguien, que no es lo mismo que tener algo para decir, ¿no? Sino querer tocar a alguien, mover algo en alguien, prender algo, encender algo, una chispa de algún algo en alguien, que me parece que es algo que este libro hace. Da ganas de escribir, da ganas de seguir leyendo otras cosas. Así que les agradezco un montón por haber estado, a Ari, me tuve que autopostular para presentar su libro. Le dije, vamos a hacer, Ariel, yo quiero decir algo públicamente, después de haber hablado una y otra vez sobre la fantasía del libro, más allá de los textos en particular, ¿no? El deseo de que exista, del mismo modo que cuando yo estreno, él está ahí, y eso que hacemos quienes compartimos la amistad y parte del trabajo se filtra todo el tiempo en la conversación y en lo que a veces funda también una amistad. Así que me autopostulé y aquí estoy. Habiendo dicho, ahora sí, que les recomiendo que lean. Después te voy a manguear Hong Kong para los talleres, que me des el PDF, cómo no. de regalo. Todo tiene una contraprestación. Está perfecto, de eso se trata. Muy bien. Bueno, gracias a todas, a todos. Ari, no sé si vos querés decir algo más antes de que nos fuéremos. Sí, gracias Marian por la generosidad, por el espacio, por esta noche, y gracias a todos por venir, por participar. Bueno, espero que les guste, una producción independiente, y bueno, si lo leen después me pueden escribir y me cuentan. Claro. Voy a poner acá tu arroba, tu Instagram Sí. también. Lo pongo ahí. Pichersky, igual en mi Instagram también está, y el etiquetado por todos lados. Muy enriquecedor escuchar, me dieron ganas de leer el libro, qué bueno, felicitaciones, éxitos, gracias Marian, ¿no? La Mar, por acercarnos a Ariel y su obra. Muy bien, tu obra, Ariel, ¿viste? Te prometí que ibas a tener una obra. Bueno, un beso a Amelia, a Martín ya se fue, ¿no? Bueno, y a los que no hablar, ahí está, claro, porque se va una cosa y se reordenan acá todos los casilleros, sale alguien y se hace como una cosa así en este Tate Show que se arma acá en el PIF. Bueno, gracias. Feliz viernes, feliz finde, gracias por acompañarnos. Gracias a todos. En el próximo libro ya tenemos dispositivo, presentación y cosas para seguir avanzando, así que como buena IDG amiga, ya pregunto cuándo viene el otro.
algo que no hay que hacer nunca. Les mando un beso. Después nos chusmeamos en lo particular y ustedes pueden pasar por nuestros Instagrams, dejar sus comentarios y todo lo Chao. Chau, y todo Muchas lo que Chao, gracias. gracias. de este encuentro. Ahí veo caras conocidas. Hola Diana, Rosario, se están yendo. Alumnas, Chao, María, gracias. Muy bueno. Felicitaciones, Seba, Ariel. Carmen, Gracias, muchas gracias. Felicitaciones, Ariel. Muchas gracias. Chao, gracias, Darío. hermosa la charla, felicitaciones, Rosa. gracias. Hola Marian, bueno, Marian, hermosa Ariel. Marian. Chao. y mil gracias por los tips y a seguir escribiendo. A seguir Nos eso. veremos. Tanto tiempo, Lau, qué lindo que estuviste. Besos. Gracias por la invitación y gracias por escucharlo a los dos. Siempre agradecida contigo. Bueno, qué bueno. Un beso enorme, Lau. Besos. Allá, ¿dónde estabas vos? ¿En Paraná? ¿Dónde era? Era como Yo litoraleño. soy de La Paz, pero estoy acá en Banfield. Ahora El Paraná está cerquita de La Paz, así que estamos ahí. Ah, Entre Rianas y La Paz. Muy bien. Bueno, un besos. beso enorme. Voy a sacar la grabación. Quedó con todo este. Bueno. Ahí.